Ocas. Bien, seguimos en el segundo bloque de Mejor Energía TV. Vamos a meternos de lleno en la agenda económica. Bueno, muchas novedades, giras por Estados Unidos del ministro Massa, del presidente Alberto Fernández. Siempre vaca muerta, propiciando esos escenarios de proyección para el país, siempre están atados también a las variables macroeconómicas y de inversión, ¿no? Como bien saben quienes nos siguen habitualmente, una variable que seguimos muy de cerca. Y bueno, nos vamos a meter de lleno en toda esa agenda con nuestro siguiente invitado para este capítulo 26 de Mejor Energía TV. Estoy hablando de Rodrigo Álvarez, economista, consultor, así que va a ser un gusto retomar el diálogo con él. Rodrigo, bienvenido a Mejor Energía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos tener tu mirada, compartir, bueno, que le compartas a nuestra audiencia tu análisis respecto de la coyuntura actual y bueno, ir transitando un poco esas claves hacia adelante en medio de un proceso de lanzamientos de inversión, podemos mencionarlo en ese sentido, digamos, siempre con los interrogantes que viene proporcionando Argentina en el último tiempo. Te pido un diagnóstico de la actualidad, del análisis que estás haciendo de este momento, de los últimos 2 meses, podemos decir, la irrupción de Sergio Massa. ¿Cómo estás viendo esta coyuntura actual? Me parece que la llegada de Sergio Massa trajo orden a la política económica, obviamente al gobierno, concretamente en el vector de política económica. Veo una política fiscal, una política monetaria y una política de ingresos, que son los 3 pilares sobre los cuales se puede trabajar en el corto plazo, mucho más lógica, más ordenada, llevando un poco más de consistencia a las decisiones de gobierno. Lógicamente, lo que me preocupa es que este ordenamiento llegó muy tarde. Creo que si se hubiera tomado este camino allá por marzo de este año, cuando ya se empezaba a discutir del ordenamiento fiscal, de la política monetaria, obviamente también de las tarifas, de los subsidios, de cuestiones vinculadas al sector energético, hoy no tendríamos que estar discutiendo los niveles de inflación que vamos a tener este año. Lamentablemente, muy probablemente terminemos con una inflación superior al 100%, y con una economía que va a entrar nuevamente en una fase de desaceleración y de freno, por numerosos factores, en un marco también donde las expectativas todavía no están ordenadas y no están ancladas. Digo, el proceso de aceleración de la inflación todavía no se contuvo, y donde la inercia está jugando un rol clave. Y si se quiere, hoy ese es el principal condicionante que veo hacia adelante. La economía todavía no se estabilizó, y eso es un gran problema para el gobierno, es un gran problema para la gestión de Massa, y fundamentalmente es un gran problema para la familia y los inversores argentinos. ¿Qué tanto es política esa estabilización y sin duda las variables macro y económicas del país que ya vienen tallando de arrastre y los errores que se hayan cometido? Digo, ¿hay una variable política que es un poco más encaminada, digo, en ese sentido? Por caso, medidas que tomaba Guzmán que eran ultra cuestionadas en la coalición de gobierno, parece que las toma Massa y tienen un tenor diferente o un silencio abrupto. ¿Eso implica un reconocimiento del problema, aunque sea tardío? ¿Un entramado político que sustenta eso? ¿Cómo ves ese contexto particular? Creo que el gobierno está tratando de girar antes de encontrarse con el abismo, ¿no?
venía lanzado. Lo que vimos después de la renuncia de Guzmán fue un descontrol, tanto de la política como de la política económica. Por eso decía que si estas decisiones o este ordenamiento que están quedando Massa se hubiera tomado en marzo, probablemente tendríamos que estar discutiendo, y para hablar de números concretos, de inflación de 60-70%, que eran las expectativas de inflación y la visión del consenso de los economistas allá por mayo, previo bueno, todos los conflictos que tuvimos a partir de la renuncia de Guzmán, pero fundamentalmente a partir de una coalición política que no tomaba un norte. Yo creo que obviamente el miedo disciplina, y la disparada del tipo de cambio paralelo, toda la estampida, la disparada de riesgo país, y la preocupación extrema de todos los actores económicos, digamos, durante los meses previos a la asunción de Massa, generó que el gobierno entienda que las decisiones en política económica se tienen que tomar y hay costos que van a tener que tomarse, porque de cualquier manera el escenario alternativo, que era seguir con la lógica que se venía, iba a terminar generando, yo creo, una crisis todavía más profunda que la que estamos viviendo hoy, con niveles de inflación del 7%. Ujú. Rodrigo, venimos viendo el crecimiento de vaca muerta, sobre todo en la salida del peor tramo de la pandemia. Por supuesto, la coyuntura mundial del gas acelerando la necesidad de producción interna en algún punto, las obras de infraestructura que se demoran tanto en el petróleo como en el gas, como lo hemos visto en los últimos meses. Dentro de esa coyuntura, ¿qué es del reino de lo posible en el corto plazo, digo, ¿no? Porque también está esa instalación de vaca muerta en los ojos del mundo, ¿no? Y esa suerte de llamado de atención o de instar a Argentina a que establezca 2 o 3 acuerdos que permitan, bueno, convertir al país en un gran productor de gas en el mediano plazo eventualmente. ¿Qué es posible en el corto plazo en esas condiciones que estás describiendo? ¿Cómo te imaginas el mercado petrolero en Argentina? La eventual expansión de acá a un año, esa coyuntura, ¿qué te permite ver, digamos? Yo creo que Vaca Muerta es uno de los pocos sectores que ha logrado cierto consenso político. Cambiaron los signos de gobierno, los signos políticos de gobierno, y el apoyo, la visión del sector eh, se consolida, la visión positiva del sector se consolida, y la necesidad de darle cierto anclaje institucional mínimo también. Hay pocos sectores en la economía que atraigan 5.000 millones de dólares de inversión, aún con este contexto, brecha en niveles cercanos al 100%, riesgo país también en niveles récord, para una industria que es capital intensiva como la de oil and gas. Entonces, eso me parece que es un principal, digamos, un activo que ya tiene Vaca Muerta, ¿no? Ese consenso político, y ese nivel de inversiones que le ha permitido posicionar el recurso digamos, a escala global. Yo creo que también hay un reconocimiento que sin Vaca Muerta Argentina no va a poder salir. Digo, hay pocos sectores que puedan sumar en el corto plazo entre 5.000 y 10.000 millones de dólares de exportaciones, y volver a poner a la Argentina como exportador neto de energía en el corto plazo. Lógicamente, para que esto se materialice son necesarias inversiones. Señalabas las inversiones en infraestructura, desde oleoductos, gasoductos. Yo creo que eso, digamos, al menos pienso que el gobierno va a poner todos los cañones y toda la energía para que eso se materialice lo más rápidamente posible, y para que el invierno que viene no tengamos que estar perdiendo la cantidad de divisas que se perdieron este año. Obviamente
se espera otra coyuntura de precios, tal vez para el gas no los precios récord que tuvimos este año, pero sí creo que el gobierno va a acelerar y para generar algunas alternativas de salida a Chile en el primer trimestre del año que viene y después las ampliaciones en un primer tramo, estoy hablando concretamente del oleoducto o del VAL, en el año que viene y obviamente quedará para el 2024, digamos, las obras más significativas, pero creo que en el corto plazo vamos a ver ya algunos cambios en la matriz de infraestructura que le permitan a Vaca Muerta seguir creciendo al ritmo que lo viene haciendo y no padecer los cuellos de botella eh, que por otro lado son totalmente un sinsentido teniendo en cuenta las restricciones de todos que tiene Argentina, tanto de divisas como de energía. Claro. ¿Crees que hay una aceleración probable adicional, digo, en función de las condiciones internacionales? Bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania, esta menor disponibilidad o esta crisis en el suministro de gas, bueno, algunas restricciones que todavía mantiene la OPEP en la pospandemia para sostener el valor del precio del crudo, pese a las tensiones, ¿no?, entre Estados Unidos y los reclamos que le hace a los países integrantes de la OPEP y de la OPEP más. ¿Crees que hay una condición internacional que favorece eso o que podría provocar alguna aceleración adicional al margen de las condiciones que acabas de describir? Digo, esto de los procesos en marcha, de la mirada permanente de Vaca Muerta como un lugar con costos optimizados en Argentina, el grueso de la producción saliendo de acá. Se habla del proyecto de Petronas e YPF para el gas natural licuado. Podemos ver ahí una variante de, hay algunos, pese al riesgo argentino, por decirlo así, hay algunos segmentos que se han mostrado productivos y que acaso ese riesgo que implica Argentina sea dejado mínimamente de lado en un segundo plano por la condición internacional. Yo creo que como bien señalás, toda la geopolítica posiciona a la Argentina en un lugar privilegiado. Obviamente la geografía y el potencial del recurso también, que ya es conocido. Eh, yo creo que la Argentina tiene claramente un vector para, para potenciar estos factores que señalaba antes de la coyuntura local. Eh, Creo que hay algunos anuncios de inversión que son muy importantes, como el que señalaba de YPF y Petronas, eh, pero lamentablemente yo creo que hay que verlo también en términos de costo de oportunidad, ¿no? Porque es un logro que se inviertan 5.000 millones de dólares, pero se podrían estar invirtiendo 10.000 millones de dólares. Y es lo que muchas veces les cuesta ver a los gobiernos, a los dirigentes, ese esfuerzo necesario para acelerar las condiciones y que Vaca Muerta aproveche esta coyuntura internacional que sin duda potencia las ventajas del recurso, eh, pero bueno, tienen que darle ese marco macroeconómico e institucional que hoy todavía no está, ¿no? Claro. Entonces, a mí, a los argentinos nos cuesta pensar en términos de costo de oportunidad, pero creo que es la mejor definición. La Argentina hoy se invierte en 5.000, 6.000 millones de dólares, pero se podrían estar invirtiendo 10.000, 15.000. eh, por ejemplo, podríamos estar pensando en disponibilidad de divisas para abastecer al resto de los sectores, ni hablar del potencial de generación de recursos, de trabajo, de divisas, digo. Hay muchísimas externalidades y el recurso está ahí y está disponible y este salto se puede hacer en el corto plazo, ¿no? Entonces, creo que
Vaca Muerta va a crecer ineludiblemente, pero hay que pensar cómo podría hacerlo al ritmo o al potencial, al mayor potencial posible y no al ritmo que estamos viendo hoy. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto poder bueno, tener tu mirada también acá en Mejor Energía TV, cómo estás siguiendo este momento de la economía argentina y bueno, su proyección en Vaca Muerta y en la industria y en el sector energético en términos generales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Un abrazo también para vos. Bueno, ahí escuchaban, veían a Rodrigo Álvarez, consultor, economista, bueno, una voz que, bueno, seguramente deben haber visto en varias oportunidades, bueno, opinando respecto de y trazando el cuadro de situación de la economía argentina, de esa complejidad que, bueno, que implica la economía argentina y el impacto que tiene determinante en la llegada de inversiones, en, bueno, la posibilidad de seguir explorando todo este potencial descomunal que tiene Vaca Muerta, pura realidad también, ¿no? Porque también se conocieron los indicadores de producción, ¿no? Los datos de agosto que estuvo dando a conocer la Secretaría de Energía de la Nación, que bueno, nos plantean esa coyuntura que les acabo de describir, de crecimiento constante de la producción de petróleo y gas, nuevos récords de producción de gas en Neuquén. Nunca se produjo tanto gas en la provincia de Neuquén. Venimos viendo ese indicador, cómo viene creciendo a la salida del peor tramo de la pandemia, un último trimestre. Por supuesto, el periodo de mayor demanda de gas doméstico en el país, atado básicamente a la coyuntura del gas. Está en nuestro título en este momento de mejorenergia.com.ar. Pueden acceder al contenido completo. Vaca Muerta cerró agosto con 2 nuevos récords de producción de gas y petróleo. Los datos de la Secretaría de Energía de la Nación mencionan que en todo ese mes se produjo 91,58 millones de metros cúbicos diarios en promedio. Marca histórica en más de 100 años de industria hidrocarburífera en la provincia de Neuquén. No se explica esto sin el auge de Vaca Muerta, sin los pozos no convencionales ubicados allí en cercanías de Añelo y por supuesto esa necesidad que les relatamos continuamente para que quede del todo claro, eso de con este gas generado en Vaca Muerta, en Neuquén, la posibilidad de evitar el frente externo, las importaciones de gas natural licuado durante ese periodo de mayor consumo en el país, el invierno, el ciclo mayo-septiembre, que es cuando más gas consumimos los argentinos. Obviamente el frío, la llegada del frío tallando en que, bueno, lo primero que hacemos todos los que tenemos gas de red es ir y prender el calefactor. Bueno, eso se siente y eso en esos tramos del año nos pasa una factura adicional en importaciones, miles de millones de dólares que afectan el estado de situación del Banco Central de la República Argentina y con eso el efecto consiguiente es la presión sobre el precio del dólar, sobre todo el dólar paralelo, ¿no? Esa escasez de demanda, de divisas, producto de la demanda que se necesita de la demanda de gas, ¿no? Por las importaciones, impacta en que haya menos dólares en el país y por eso se genera esa elevación del precio del dólar blue, entre otros dólares paralelos. Bueno, eso por un lado, la cuestión del gas como récord registrado en agosto. También se dio la mejor marca en producción de petróleo en los últimos 21 años. Neuquén, que venía de una serie anterior, también con incremento de la producción, con récord de julio. En agosto fue exactamente 278.187 barriles diarios en promedio. Mejor marca en 21 años, les decía, que supera levemente aquella registrada en julio con 275.238 barriles en promedio. Bueno, se está dando ese momento, ¿no? de crecimiento de la producción no convencional de Vaca Muerta y lo que hablábamos hace algunos instantes también con nuestro entrevistado, el economista Rodrigo Álvarez, ¿no? La situación de tener que arrancar ya esas obras de infraestructura del oleoducto Oldelval para seguir pudiendo despachar más petróleo hacia el Atlántico y lo otro, lo vinculado al escenario del gas.
Bueno, el troncal Néstor Kirchner, que sigue jurando y perjurando el gobierno nacional que va a llegar al año próximo con esa obra culminada. La verdad que corre una carrera contra reloj, como se lo venimos diciendo, la necesidad de terminar esa obra para inyectar más gas, porque como estamos viendo, el gas sobra, la producción es absolutamente posible de que siga creciendo y con eso seguir paliando el frente externo. Esto de los barcos que acaso vean, los barcos que llegan a la zona de puertos ahí en Ingeniero White, en Escobar, esos barcos regasificadores que son las importaciones de gas natural licuado que luego se regasifican hacia las zonas donde sí hay gasoductos disponibles para esa transferencia, la zona de la Mesopotamia, la zona norte del país. Eso respecto al cuadro de situación de la producción, sigue creciendo Vaca Muerta, sigue dando muestras al país de por dónde pasa buena parte de la coyuntura económica. Y bueno, también les habíamos prometido analizar un poco la coyuntura política, tallando en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Bueno, la definición por estas horas también, título de mejorenergia.com.ar, vinculada a la interna del Movimiento Popular Neuquino. Lanzamiento de candidaturas, discusión de poder en la provincia que administra las concesiones de Vaca Muerta. Es el gobierno provincial, en definitiva, el que da los permisos para los campos productores, para que vengan las empresas e inviertan en Vaca Muerta. Y lo que hemos visto, el lanzamiento en la última semana de un contendiente a la interna. Venimos contándoles de Marcos Codman, el referente del sector azul del partido provincial, del Movimiento Popular Neuquino, que viene lanzado hace 6-7 meses y al mismo tiempo también un contenido que tenemos disponible en mejorenergia.com.ar, el anuncio de Rolando Figueroa, ese otro referente del MPN que ya anticipó que va a estar dando la disputa por la gobernación. No sabemos todavía si dentro del sello del MPN o por fuera. Sí que es, por supuesto, un dirigente que ha estado tallando la política provincial en los últimos 18, 19, 20 años en Neuquén y que trató de ser un candidato del sector azul. No tuvo la veña de Jorge Zapac ni de Omar Gutiérrez. Bueno, esta semana estuvo haciendo ese anuncio de voy a ser candidato a gobernador, lo que estuvo tallando en una serie de conjeturas en el ambiente político. Esta situación de, va a ir por adentro del MPN, va a ir por afuera con un sello propio. El PJ ofreciendo en algún punto un sello por si Rolando Figueroa quisiera ser de la partida. Esto de, no le cerramos la puerta, referentes como concejales, diputados nacionales, exdiputados nacionales, diputados provinciales que se expresaron respecto de la posibilidad de que Figueroa sea parte dentro de esa interna partidaria. Bueno, una interna donde ya está lanzado también Ramón Ríoseco, exintendente de Cutralcó, zona petrolera también de la provincia de Neuquén. Y por supuesto, el que acaso sea el principal candidato por estas horas, si bien el PJ todavía tiene que definir esto, Darío Martínez, exsecretario de Energía de la Nación, cuyo entorno, lo impulsa. Todavía no hemos escuchado ninguna voz, ningún pronunciamiento contundente de Darío Martínez respecto de sus ganas de ser candidato a gobernador por el PJ. Comienzan a definirse ese escenario, ¿no? Les decíamos, el sector petrolero también en las últimas horas dando a conocer algún pronunciamiento en conjunto con el sector azul, aquel sector que hoy es el oficialismo. Les decíamos esa situación de definiciones que también incluyen a los petroleros, un acuerdo que están cerrando en este minuto, en esta jornada en la que estamos planteando el escenario político, un tramo de ese comunicado que firman Marcelo Rucci, secretario general del gremio de los petroleros, el vicegobernador de la provincia, candidato del sector azul Marcos Codman, Jorge Zapac, Omar Gutiérrez y Guillermo Pereira. Básicamente dicen, nos comprometemos a trabajar juntos desde la línea azul y la línea azul y blanca, aquella que representa al sector petrolero del Movimiento Popular Neuquino en la concreción de objetivos, una serie de objetivos que plantean en ese extenso comunicado que se estuvo conociendo este miércoles, titulado El futuro de Neuquén se construye con consensos, una declaración en conjunto del sector azul y el sector azul y blanco, aquel que está representando al segmento de los petroleros. Comienza
también la oposición en la provincia a definir su panorama preelectoral. Digo, la oposición vinculada a Cambiemos, a Juntos por el Cambio. Bueno, Pablo Cervi lanzado ya la posible definición de una fecha de internas hacia finales de octubre. El diputado nacional Pablo Cervi como uno de los candidatos. Jorge Taylor, exdiputado provincial también, transitando esa senda de disputa política con aspiraciones a la gobernación. Francisco Sánchez, el diputado nacional, también ha planteado sus intenciones de ser candidato a la gobernación. Bueno, comienza a entrar en calor el arco político de la provincia que define las concesiones de Vaca Muerta. Por eso les contamos con lujo de detalles ese entramado político, ese contexto que comienza a prefigurarse de cara al 2023. Falta una eternidad, ¿no? Pero bueno, ya comienzan a plantearse esos debates y las pujas partidarias, por supuesto, con resoluciones de acá a fin de año. Vamos a estar contándoles en toda nuestra multiplataforma cada sucesiva noticia, novedad también vinculada al ambiente político, tan cruzada como está como Vaca Muerta. Se nos fue otro programa, nuestro programa número 26, compartiendo la actualidad de Vaca Muerta, la actualidad del sector energético, la política tallando y la economía tallando en los desarrollos no convencionales en Vaca Muerta, que tenemos acá escasos 80 kilómetros donde estamos haciendo este programa en los estudios de Prima Multimedios en la ciudad de Neuquén. Por supuesto, como siempre, todos estos contenidos van a estar en todas las multiplataformas de Prima Multimedios. Esto es mejorenergia.com.ar. Nuestras redes, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. No dejen de seguirnos, por supuesto, a través de mejorinformado.com, también el portal de noticias de Prima Multimedios y a través de esta señal a través de la cual nos están siguiendo. El canal 24/7, si están en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, o bien también la opción de seguir la programación de televisión audiovisual de Prima Multimedios, entre ella estos contenidos a través de cn247.tv, te lo repito, cn247.tv, cn247.tv, lo marcan ahí en su barra de dirección web y aparece toda la programación de Prima Multimedios en vivo y en directo, también en formato audiovisual. Ha sido un gusto compartir esta hora con todas y todos ustedes. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles también, a partir de las 21, como lo hacemos habitualmente en CN 24/7 y en 24/7, y si no, como les decía, en toda la multiplataforma de Prima Multimedios. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Que tengan una gran semana.